Buen día jóvenes, bienvenidos a su clase de álgebra y para el día de hoy vamos a seguir con el tema expresiones algebraicas. La fecha de entrega para esta actividad va a ser hasta el 30 de junio. Vamos a trabajar la página 51 simplemente. En la parte inferior derecha van a encontrar el botón de actividad de aprendizaje y el taller. Recuerden que esto es en el libro digital. En el video de la clase pasada estuvimos hablando acerca de las expresiones algebraicas, dando su definición y varios ejemplos. En esta clase vamos a concentrarnos más que todo en estos ejemplos, en el número 1, el 2, el 4 y el 5. Y vamos con la pregunta número 1. Dice, expresa cada enunciado en lenguaje algebraico. ¿Qué tipo de expresiones algebraicas son? Este es un tipo de pregunta que a mí en lo particular me gusta mucho, ya que nos permite imaginar un poco. Entonces vamos con el punto A. Dice, el cubo de un número cualquiera. ¿Cómo tú escribes en lenguaje algebraico esta frase? Entonces recordemos que en lenguaje algebraico es escribirlo de esta forma que estoy señalando aquí. Esto es un lenguaje algebraico, es decir, letras y números. ¿Cómo escribo yo esto en letras y números? Entonces aquí hay que imaginar un poco, pensar un poco. Vamos por partes. Aquí me están diciendo el cubo. El cubo. Recordemos que el cubo es que elevar a la 3 de un número cualquiera. Entonces usted puede escribir aquí, eh, ya sea x, que es la letra que más utilizamos, x al cubo. Entonces vemos que la respuesta sería x a la 3. ¿Por qué, profesor? Recordemos que puede tomar que cualquier valor. X puede ser que un número cualquiera. Y el cubo significa elevar a la 3. Entonces vemos que hay que tener un poco de imaginación y leer bien sobre todo. Vamos con el punto B. El doble de la suma de dos números. El doble de la suma de dos números. Aquí también hay que leer por partes. El doble. ¿Qué significa cuando nos dicen el doble? Que estamos multiplicando por 2. Entonces yo escribo el 2. De la suma de dos números. De la suma de dos números. Yo abro paréntesis y realizo la suma de dos números. Como no me están diciendo qué números son, yo tengo que escribirlo en forma de variable, es decir, un número x y un número y, porque es que no me están diciendo cuáles son esos dos números. Entonces vemos que aquí tenemos el doble, mire, el doble, que es multiplicar por 2 de la suma de dos números. Aquí un número se está sumando con otro. Yo no conozco cuáles son esos números. Entonces vemos que escribimos x y y, o sea, dos variables distintas. Vamos con el punto C. Nos dice el producto de dos números consecutivos. El producto de dos números consecutivos. Bueno, este ya tiene un poco más de dificultad, por así decirlo. Este está más interesante. El producto de dos números consecutivos. A ver, ¿cómo lo hacemos? El producto sabemos que es que una multiplicación. El producto es una multiplicación. Sabemos que la multiplicación yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Un número en un paréntesis y el otro número en otro paréntesis. ¿Cierto? Aquí tenemos dos paréntesis, el signo por en la mitad. Ya sabemos que ahí se está multiplicando. Ahí tengo el producto. Ahora, de dos números consecutivos. ¿Qué significa que un número es consecutivo a otro? Pues, por ejemplo, si yo tengo el número 1, ¿cuál es el consecutivo? El 2. Si yo tengo el 2, ¿cuál es el consecutivo? El 3. Y así sucesivamente. Entonces yo voy a escribir, como no me están diciendo cuáles son esos números, yo escribo una variable. Entonces yo escribo aquí x. X es un número.
cualquier número. ¿Cuál va a ser el consecutivo de x? El x más 1. Profesor, ¿usted por qué coloca x más 1? Vuelvo y explico. Si yo tengo aquí un número, el que sea, por ejemplo, el número 1, ¿cuál es el consecutivo de 1? El que le sigue, 2. Si yo escribo el número 2, ¿cuál es el consecutivo de 2? El 3. ¿Cuál es el consecutivo de 3? El 4. Vemos que yo estoy sumando de 1 en 1, o sea, el número que le sigue. Si yo escribo aquí la variable x, ¿cuál es el número que le sigue? X más 1. Seguimos con el d. Un tercio de cualquier número. Un tercio de cualquier número. Vamos por partes. Un tercio. ¿Cómo se escribe un tercio? Ya sabemos que un tercio es 1 sobre 3. De cualquier número. Facilito. Escribo cualquier letra. Vamos a poner la A. Listo. Ahora, simplifico. Como aquí tengo 1 que multiplica a, ya sabemos que eso simplemente es que a sobre 3. Y listo. Un tercio de cualquier número. Seguimos con el punto E. La 12ª parte de un número cualquiera. Este, digamos que tiene como una cascarita, pero es exactamente el mismo punto que el anterior. La 12ª parte. ¿Cómo se escribe la 12ª parte de un número? 1 sobre 12. Lo que conocemos como 1 sobre 12avos. De un número cualquiera. Escribo un número cualquiera. En esta vez voy a escribir b. Y aquí sucede lo mismo que el caso anterior. Si simplifico, multiplico el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo, vemos que 1 por b es igual a ¿qué? A b. Y abajo quedaría el 12 solamente. Esto es la 12ª parte de un número. Seguimos con el punto F. Dice, el producto de un número con el cubo de otro. El producto de un número con el cubo de otro. Sencillo. Me están diciendo que el producto. Vamos por parte. Ya sé que el producto lo puedo expresar entre paréntesis. Un puntico aquí, la multiplicación. Listo. De un número con el cubo de otro. Me están diciendo de un número cualquiera. Escribo una variable. Vamos a poner aquí x. Con el cubo de otro. Aquí es otro número elevado al cubo. Y listo. Tengo el producto de un número con el cubo de otro número. Son dos números distintos. Como están diciendo aquí un número y acá otro número. Solo que elevado al cubo. Bueno, y aquí faltó decir qué tipo de expresión algebraica representa cada punto. ¿Qué tipo de expresiones algebraicas son? Bueno, vamos a poner el ejemplo del punto B. El doble de la suma de dos números. Volvemos a hacerlo. Esto nos queda esto. 2 que multiplica a x más y. Cuando yo resuelvo esta multiplicación, es decir, aplico propiedad distributiva, multiplico el 2 con x y multiplico el 2 con y. Esto me va a quedar 2x más 2y. Vemos que me queda dos términos. Me quedan dos términos. Este que está aquí, 2x, y este que está acá, 2y. Están separados por una suma. Cuando esto sucede, ya dijimos en el video anterior,
Esto quiere decir que tengo dos términos, es un binomio, es un binomio. Entonces recordemos, cuando tenemos un solo término, monomio, dos términos, binomio, tres términos, trinomio y más de tres términos, polinomio. Entonces, en el punto B es binomio. En el punto C, leyéndolo, también es binomio. Me quedan dos términos. Me va a quedar x al cuadrado más x. Y bueno, los demás, punto A, D, E, F, son monomios, ya que me queda simplemente un solo término, una sola expresión. Vamos con el punto número 2. Nos dice, escribe un enunciado para cada expresión algebraica. En el punto 2 vamos a hacer o se realiza lo mismo que en el punto número 1, simplemente que es lo inverso. Acá lo tengo de manera escrita y lo pasé a manera algebraica. Acá lo tengo de manera algebraica, voy a pasarlo de manera escrita. Entonces, vamos con el punto A. Tenemos m más 3, m más 3. Aquí es súper fácil. De hecho, aquí es más fácil que en el punto 1. ¿Por qué? Porque yo puedo decir m que está representando un número. Entonces, yo escribo aquí un número cualquiera, más 3. Este más 3 tengo dos maneras de escribirlo. Yo puedo escribir o más, simplemente más 3, o puedo escribir aumentado. Recordemos que sumar es aumentar. Aumentado 3. Entonces, para que no se escuche de pronto tan genérico, yo puedo escribirlo de manera más sofisticada. Un número aumentado 3. Vemos que es lo mismo que tengo acá arriba, m más 3. O puedo escribirlo, un número más 3. También es válido. Vamos con el punto B. Tengo 5k más 2. También es sencillo. Si yo tengo aquí 5k, o sea, 5 veces un número, 5 veces un número. Recordemos que si un número está multiplicado por 2 sería ¿qué? El doble. Multiplicado por 3, el triple. Por 4, cuádruple. Y por 5 sería ¿qué? Quíntuple. Entonces yo escribo aquí el quíntuple de un número aumentado 2. Aumentado 2 o más 2. Y listo. Ya tendría resuelto el punto B. El quíntuple de un número sería 5k, perdón, 5k. Aumentado 2 sería más 2. Vamos con el punto C. Aquí tengo r a la 4. R a la 4. Sencillo. Un número elevado a la 4. Bueno, 4. Tiene que ser solamente en letras, pendiente. Y listo, tengo el punto C. Vamos con el punto D. Tengo 2 que multiplica a E más 3 que multiplica a F. Aquí hay dos formas de escribirlo. Yo puedo decir el doble de un número más el triple de otro. Y listo. Tengo el doble de un número que sería 2e más el triple de otro que sería 3f. Este más ya sabemos que lo podemos reemplazar por aumentado. Quiere decir lo mismo que la suma. Y vamos con el punto E. 3n menos
n entre 2. Este sí está un poco más interesante, ya que tenemos la misma variable, es decir, el mismo n. Escribo el triple de un número, el triple de un número, ¿qué signo tiene? Menos. Aquí sucede algo muy interesante. Cuando yo estoy dividiendo entre 2, quiere decir que estoy sacando ¿qué? Estoy sacando la mitad. Entonces yo escribo el triple de un número menos su mitad. Y explicamos. El triple de un número vendría siendo 3n. Cuando estoy multiplicando por 3, quiere decir que es el triple. Menos sería el signo aquí, menos. n entre 2, n entre 2. Importante escribir su mitad. Este su es súper importante porque estoy hablando de quién, de ese mismo número, Vemos que en los ejemplos anteriores yo escribí otro, la palabra otro, refiriéndose a otro número, o también lo escribí de forma explícita, otro número. Aquí yo no puedo escribir la palabra otro, al contrario, tengo que hacer énfasis en que estoy hablando de ese mismo número. Ya sabemos que es porque aquí n es igual a esta n. La n que está acá es el mismo n que está acá. Y listo, el triple de un número menos su mitad. Y el punto f, tengo dos formas de hacerlo. La primera sería a 3,8 y 1.2 transformarlos en fracciones. ¿Sí? 3.8 es igual a 19 quintos y 1.2 es igual a 6 quintos. Entonces puedo escribirlo de esa forma, me quedaría más fácil. O simplemente escribir lo que tengo aquí, es decir, 3,8 o 3.8 aumentado 3.8 de un número, aumentado 1.2. Listo. También podría ser una forma más sencilla para no complicarnos la vida. Sería 3.8 de un número aumentado 1.2. Vamos con el punto número 4, donde nos dice marca con una X los monomios y encierra los polinomios. Antes de realizar este ejercicio voy a aclararles una partecita aquí, que observando el video anterior y este mismo video en el punto anterior, yo les dije que cuando tenemos más de 3 términos se les conoce como polinomio. Y eso es correcto. Sin embargo, en este ejemplo, por decirlo aquí en la primera parte, tengo aquí 2 términos y lo voy a encerrar como si fuera un polinomio. Este que está aquí es un polinomio. Profesor, pero apenas tiene 2 términos. ¿No debería ser un binomio? Correcto. Y aquí viene la explicación. Tanto un monomio, un binomio, un trinomio y de ahí en adelante los términos que tenga, todos son polinomios. Todos son polinomios. Lo que pasa es cuando tenemos un solo término, para no generalizar, le llamamos monomio. Cuando tenemos 2 términos, nos referimos a él como binomio. Y si tenemos 3 términos, nos referimos a él como trinomio. De ahí en adelante llamamos polinomio. Ahora ustedes se preguntarán, profesor, si todos son polinomios, yo puedo encerrar aquí todos. Bueno, en cierta manera sí, pero el ejercicio es explícito, nos dice marcar con una X los monomios y encierra los polinomios. Entonces yo
Aquí tengo dos términos. Yo sé que me puedo referir a él como binomio, pero él también es un polinomio, entonces lo encierro. En el segundo tengo dos términos, sucede exactamente lo mismo. Aquí en el tercero, ahí no tengo dos términos, ahí no está separado por una suma o una resta. Quiere decir que este es un monomio. Haciendo un paréntesis, ¿a qué me refiero cuando está separado por una suma o una resta? Miremos en el primer ejemplo. Aquí tengo dos términos, este que está aquí y el 9. ¿Están separados por quién? Por la suma. Es decir, tengo dos términos. En el segundo sucede exactamente lo mismo. Tengo un término, tengo otro término. ¿Por quién están separados? Por una suma. O puede ser también por una resta. Tengo dos términos, eso es un polinomio. Aquí vemos que simplemente tengo un solo término. Profesor, aquí tiene un signo menos, pero ese signo menos no me está separando de otro término acá. Es decir, que este signo menos simplemente me está diciendo si es positivo o es negativo este término. Pero aquí tengo solamente uno. Por eso es monomio. Acá el tercero lo encierro, ya que es un polinomio. Este también es un polinomio. Este también es un polinomio. Este es un monomio. Y este último es un polinomio. Con base en esta explicación van a resolver los siguientes puntos, el punto número 1, el punto número 2. Y vamos a ver el video para la próxima clase de adición y sustracción de polinomios en general. Y lo vamos a dividir en dos partes. Monomios, solo término, y de ahí en adelante polinomios. Y bueno, les adelanto algo, ya que lo mencioné en el punto 4. Vemos en la siguiente parte de la guía, en la próxima clase, que ahora nos referimos simplemente a los monomios, aquellos que tienen un solo término, y al resto nos referimos como polinomios. Al resto nos referimos como polinomios. ¿Y por qué nos referimos a ellos, al resto, ahora como polinomios? Quiere decir que ya no vamos a trabajar con expresiones con dos términos. Sí, sí lo vamos a hacer. Con tres términos. Sí, sí lo vamos a hacer. Lo que pasa es que de manera general los llamamos polinomios, porque entonces ahí sí generaría confusión. Binomio, trinomio, entonces cuando hay 4, 5, 6 términos. Entonces, en general, polinomios.